buenos días. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del reino de Dios. Dijimos que vamos a hablar acerca del reino de Dios y su relación con los milagros del Señor Jesús. El concepto moderno de milagro no coincide plenamente con el bíblico. Por eso tenemos que explicar primero qué es un milagro bíblicamente. Para la Biblia, el milagro es algo inhabitual. Es algo inexplicado, inconcebible, desconcertante, terrorífico a veces, que provoca asombro, sale de lo cotidiano y generalmente los usa Dios para sacar a los hombres de su indiferencia. Todo lo que dirija, lo que ayude a dirigir la mirada hacia Dios. Pero también en la Biblia los milagros acontecen dentro de lo cotidiano, de lo normal, digámoslo así. Por ejemplo, en la experiencia de que Dios sostiene y mantiene continuamente todo el orden creado, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Definitivamente, para el hombre bíblico, Dios actúa y habla constantemente, continuamente con su pueblo. Toda la historia de la salvación y la misma gloria de la creación son de algún modo un milagro. Los milagros tampoco ocurren en el vacío. No ocurren nada más porque sí, sin ningún propósito. Ocurren por una razón y en conexión con los propósitos de Dios. De hecho, una comprensión correcta de los milagros tiene que venir dentro de la comprensión de lo que es el tema más amplio y principal de las Escrituras, el reino de Dios. Hay un autor que se llama T.R. McNeil que describe los milagros de la manera que sigue. Dice, eventos que implican inequívocamente una acción inmediata y poderosa de Dios diseñada para revelar su carácter o propósitos. Los milagros a menudo son mencionados en la Escritura como señales y prodigios también. Las señales, como todos sabemos, apuntan a cosas. Una señal de un milagro apunta al poder de Dios, a lo que Él está haciendo. Las maravillas tienen que ver más bien con una respuesta hacia estos milagros. Los milagros de Dios son asombrosos y generan una respuesta de asombro y de maravilla. La gran mayoría de los milagros, señales y prodigios en la Escritura son tan poderosos que incluso los enemigos de Dios no pueden negarlos. Cuando Jesús hizo milagros, lo hizo a la vista de todos. Eran innegables incluso para aquellos que deseaban matarlo. En Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. También en Hechos, ante muchas personas en Jerusalén, los apóstoles declararon, en Hechos 2, versículo 22, dicen, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En el ministerio de Jesús, particularmente en su campaña temprana, digámoslo así, donde realizó milagros generalizados para el pueblo de Israel, B.B. Warfield observa que como resultado de las sanidades de Jesús, y cito lo que viene en su libro Christianity and Criticism, dice, la enfermedad y la muerte casi deben haber sido eliminadas por una breve temporada en Capernaum
y la región que se encuentra inmediatamente alrededor de Capernaum como centro. Los milagros hechos por Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Cristo Jesús, se relacionan específicamente con la proclamación de la cercanía del reino de Dios. La declaración que resume acertadamente la primera parte del ministerio de Jesús se encuentra en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente después de esto, Jesús inicia un ministerio de sanidad en Israel. Y leemos en Mateo 4, versículos 23 y 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En Mateo 8 y 9, esos dos capítulos ya detallan el ministerio de sanidad de Jesús para el pueblo de Israel. Más adelante, en Mateo 9:35, resume el ministerio de Jesús de esta forma. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Justamente acababa de decir en el versículo 33, la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto muestra, hermanos, el sorprendente contraste entre lo que Jesús estaba haciendo en comparación con la historia de Israel antes de que llegara el Señor Jesús. La realización de milagros está asociada, como hemos visto y dicho, está asociada con la cercanía del reino. El reino está cerca o está a la mano, lo que significa que es inminente, está a punto de suceder. Aquí estaba ocurriendo seguramente algo muy especial. Estaba el Señor Jesús diciendo eso. Más tarde, cuando Jesús da la gran comisión a sus discípulos, les dice que llevaran el evangelio a todo el mundo en Mateo 28. En Mateo 12, versículos 22 y 23, Jesús explica explícitamente el significado de sus milagros de la siguiente forma. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces Jesús dice, más adelante en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús declara que sus milagros hacen eso, apuntan al reino. Jesús aún no había sido crucificado, no había resucitado o ascendido todavía. Tampoco había llegado aún el día del Señor. Pero había una presencia del reino en la misma persona de Jesús en la tierra y en las obras que la gente estaba viendo y experimentando. Cada milagro que hizo Jesús fue una muestra, un vistazo, un anticipo a las condiciones del reino cuando se llevará a cabo la restauración de todas las cosas. Cuando Jesús, el Cristo Jesús, el Mesías, estaba de pie en medio del pueblo y los líderes de Israel realizando innegables señales, prodigios en el poder del Espíritu Santo, hubo sentido en el que el reino había venido al pueblo. Estaba presente este reino en la persona y obra
del mismo rey, el rey de ese reino. Se les mostraban todas las condiciones que caracterizan al reino. El Mesías, Cristo Jesús, estaba en medio de ellos. Se eliminarían con el reino de Dios los efectos negativos del mundo caído, como la enfermedad y la muerte. Los milagros eran solo señales que apuntaban a esta liberación de esos efectos negativos. No estaban siendo liberados como tal, sino mostraban lo que había de ocurrir cuando el reino de Dios se ha completado más adelante. Se les mostraban las características, las condiciones que caracterizan al reino. El Mesías estaba en medio de ello. Los pasajes del Antiguo Testamento del reino predijeron una era venidera donde las enfermedades y la muerte serían eliminadas. En Isaías 35, que es uno de esos pasajes, dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadán en manantiales de aguas. En Isaías 25, versículos 6 al 8, indica las condiciones del reino que traen la eliminación nada menos que de la muerte. Entonces, cuando Jesús hizo ese milagro de resucitar a una persona, era un anticipo de la resurrección que habrá de venir en el reino. En Mateo 11, cuando Juan el Bautista estaba en prisión, quería que Jesús le confirmaba que realmente era aquel al que se referían las Escrituras, del que nos habla aquí Isaías. Entonces Jesús responde usando las mismas palabras del Antiguo Testamento, de Isaías 35, y lo refiere así en Mateo 11, de versículos 2 al 5. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Concluyendo, los milagros de Jesús estaban dentro de un contexto del reino. Anunciaban el reino. Eran señales que apuntaban al reino. En ese momento de la historia, Él estaba presentando el reino inminente y las condiciones del reino de Dios. Cada milagro que Jesús hizo fue un anticipo y un vistazo de cómo sería el reino cuando llegara. Cuando Jesús sanó a una persona enferma, fue un vistazo a la sanidad para todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Cuando Jesús resucitó a los muertos, esto fue un vistazo a la próxima resurrección de muertos. Cuando Jesús expulsó demonios, es un vistazo a la remoción de Satanás de esta tierra. Cuando Jesús demostró dominio sobre la naturaleza, sobre las aguas, sobre los vientos, los animales, fue un vistazo a la armonía venidera sobre la naturaleza. Hermanos, continuemos meditando en esto durante la semana, porque continuaremos hablando del reino de Dios y la importancia que éste tiene para nuestra vida en la actualidad. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.